19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Marina Santini. Informativo de cierre. Comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados, que pusieran milicos vigilantes y sus ahorros bien guardados. La noticia nacional advertían a la población. La noticia nacional daban su versión. Seguí mirando el noticiero. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos haciendo informativo, vamos a hacer informativo de cierre aquí en la Diaria Radio, abriendo este lunes que para muchas personas ha sido un lunes distinto, un lunes feriado. Para mi compañera Sofi, buenas noches. Hola. No fue un lunes distinto. No, para mí fue un lunes completamente normal. Me recordé que era feriado cuando fui a tomarme el bondi y demoró una eternidad. pero bien. Pensé que habías cantado el himno, alguna cosa, ¿no? No. No te tocó. No me tocó. Bueno, la calle sí, por supuesto, estaba más tranquila. Buenas tardes, buenas noches para todo el equipo. En este caso, Alejandro, Fran y Emilia. Bien. Muy bien. Viste que yo no me juego con los apellidos porque me olvido de los apellidos, pero es Correa, Basso y Rovira. ¿Ah? Me los acabo de aprender. Basso, ¿no? Muso. Basso es el de Conexión Ganadera. Exacto, sí. Era el de Conexión Ganadera, y bueno, pero están sus hijas, que por supuesto en ese caso tan mediático que tanto tratamos aquí en diversas ocasiones. Hoy es un día que vamos a tener una entrevista central, nos va a visitar la senadora Lilian Quechichán. Hay una agenda abierta para hablar con una mujer que tiene mucha experiencia en cargos de gestión, fue ministra de Turismo durante un periodo y pico, entró cuando salió Héctor Lezcano allá en el gobierno de Mujica, que encabezaba esa cartera. Allí asumió Lilian Quechichán, y cuando el Frente Amplio volvió a ganar las elecciones en el año 2014, Tabaré Vázquez la confirmó nuevamente como ministra. Antes había sido subsecretaria de la cartera, pero fue edila, fue diputada y está en el Senado. En el periodo pasado tuvo su participación, y en este periodo era la suplente de Mario Vergara, y cuando Mario Vergara renunció por las razones que todos sabemos, o sea, fue electo intendente, allí Lilian Quechichán asumió ese puesto en la Cámara Alta, entre otras cosas que hace Lilian Quechichán en la Cámara Alta, y bueno, va a ser uno de los temas en los cuales nos vamos a centrar, o por lo menos les vamos a hacer algunas preguntas. Es parte de la investigadora de Cardama. Así que bueno, vamos a buscar su ¿Cuántas visión. veces en su vida habrá tenido que corregir su nombre? Lilian. Sí. Porque termina Norma Lilian, ¿sabías que se llama? Sí, lo leí, que lo anotaste en el documento de producción, pero una persona dato así que de tiene... Wikipedia, que a veces no es confiable. Hay que chequear. Wikipedia, ¿no? No, pero la gente que tiene nombres así como medio complejos, a mí por supuesto Claro. nunca me pasó, pues Sofía Martínez Rodríguez, además, o sea, todo muy básico. Yo tengo problemas con el apellido, no con el nombre. Bueno, pero me imagino que millones de veces le deben haber puesto en documentos. Lilian. Con N, sí. Sí. Bueno, tiene ascendencia armenia, y quizás el Lilian viene por ahí. Se lo podemos preguntar. Bueno, son las 19:06. Tenemos mucha información también para compartir en los títulos del día. Pero bueno, uno de los temas de conversación es el estado del tiempo, es el clima, y se vienen días muy fríos. Meteorología anuncia que se va a ir desplomando la temperatura día a día en las zonas que nosotros cubrimos a través de nuestras radios. Por supuesto, nos pueden estar viendo también por el canal de YouTube. Es dispar lo que va a ser el descenso de la temperatura. Por ejemplo, en la zona suroeste del país, allí nos escuchan a través de la 90.9, hay 11 grados de temperatura en estos momentos. La mínima de hoy fue de 0 grados, el cielo estuvo totalmente despejado
despejado. Mañana amanece con algunas nubes y hay 1 grado de temperatura mínima y 17 de máxima. Y si nos venimos al área metropolitana, o sea, la ciudad de Montevideo y sus alrededores, hay 10 grados de temperatura en estos momentos. La máxima del día de hoy llegó a 14, cielo claro, la verdad que fue un día precioso, un día invernal a pesar de que estemos en otoño. Y mañana... Cuando es en negativo ya asumís que te vas a... 1 grado bajo cero. Mañana así amanece, por supuesto están anunciados heladas, igual va a haber solcito, el viento va a intensificarse en la tarde, eso puede hacer que esos 14 grados de máxima que anuncia meteorología para mañana no se sientan como 14 y si parezcan a la sombra, sobre todo, menos de 2 dígitos. Y si me voy a Maldonado, aquí nos escuchan a través de la 97.9, si me voy a Maldonado, yo siempre aclaro lo de las radios porque de repente hay gente que nos está viendo por YouTube y no tiene ni idea. Y se puede pasar directamente a la radio. En Maldonado la temperatura está mucho más agradable, en estos momentos hay 12 grados, 10 de mínima, hoy 13 de máxima, cielo claro durante todo el día, sol pleno, y mañana van a tener 7 de mínima en el departamento de Maldonado y 13 de máxima, claro, también con vientos que van a ir rotando hacia el sur, y el viento sur es un viento que trae frío y van a ir subiendo, va a ir subiendo en intensidad y las rachas van a llegar hasta 50 kilómetros por hora. Así que bueno, se vienen los días fríos y la temperatura va a seguir descendiendo a medida que avance la semana. No están anunciadas lluvias para este arranque, pero bueno, vamos a ir monitoreando desde aquí. Es tiempo de meternos en nuestra sección de títulos a la espera de que llegue la senadora Lilian Quechichán. Titulares. Nueve minutos pasan ahora de las 7 de la tarde. Vamos a ir con un par de noticias antes de recibir a la entrevistada del día de hoy, que ya la veo que ya llegó. Así que vamos a acelerar esta parte informativa y después con Sofi va a volver. Yo vuelvo. Y vamos a rematar. Pero hoy, en la mañana, nos visitó el canciller Mario Lubetkin. Dijo, entre otras cosas, que trabajan para que no se vuelva a repetir el cobro de jubilaciones por parte de represores prófugos. Una noticia que dábamos acá, que la daba uno de los integrantes de familiares de detenidos, de madres de familiares de detenidos desaparecidos. Hablo de Ignacio Errandonea, que contaba que en esa reunión que habían tenido hace pocos días con el presidente de la República, le habían manifestado esta situación que ya empieza a contar Sofía. Exactamente. El canciller de la República, Mario Lubetkin, se refirió este lunes al cobro de jubilaciones en el exterior del país por parte de represores de la dictadura, como el exintegrante de la Fuerza Aérea Roberto Freddy Amorín Maciel, así como otros 2 exmilitares prófugos en el exterior, Tabaré Camacho y Jorge Grau. Lo que fue posible luego de que consulados les entregasen un documento denominado Fe de Vida, que se requiere para acceder a dicho cobro. Entrevistado por La Mañana de La Diaria por Martín Rodríguez, Lubetkin aseguró que se han tomado medidas y actuado para que efectivamente algo como eso no se vuelva a repetir. Por otra parte, el ministro se refirió al malestar entre frente amplistas por el posicionamiento del Estado frente al genocidio en Gaza y al respecto invitó a quienes genuinamente están preocupados a preguntarles a los líderes palestinos cuál es la apreciación que tienen de nosotros. Si efectivamente las autoridades palestinas dicen que ven con malos ojos lo que hace Uruguay, entonces ahí volveremos a reflexionar, sentenció. En Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo, una abogada defensora de militares uruguayos que están presos, Graciela Figueredo, y un abogado que se dedica a lo mismo, Emilio Mikolich, cuestionaron a la justicia uruguaya, dijeron que ha encarcelado sin pruebas a militares, y a su vez el 10 de marzo, antes, 31 eurodiputados y diputadas de extrema derecha le habían reclamado a Orsi la liberación de militares y policías que están presos por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. ¿Cómo sigue Cancillería esos movimientos políticos? No, fueron a más. Dijeron de que la democracia está en cuestión y que con esa política demuestra que este país no es democrático, y dijeron más todavía, que si fuera necesario irían ante las autoridades de cooperación europea para tratar de bloquear nuestros fondos. Primero estamos hablando de 31 en 700 y tantos parlamentarios, por lo tanto estamos hablando de una cosa pequeña, pero nosotros lo hemos tomado con mucha seriedad. Primero,
porque no aceptamos a nadie que ataque a nuestro sistema democrático, a nadie. No aceptamos a nadie que hable que acá hay presos políticos, a nadie, no lo aceptamos. Eso no es la visión de este país. Y tercero, lo hemos charlado, porque por suerte tenemos muchísimos amigos en el sistema parlamentario, y lo hemos hablado con parlamentarios de diferentes sectores, de centro, de izquierda y de derecha, no de extrema derecha, no de la extrema derecha, que son los que están haciendo esta actuación, para que nos orientaran cuáles serían los mejores pasos a dar. Ellos dicen que no tienen ningún significado, que no va a ser ningún bloqueo, pero que vamos a estar trabajando en conjunto entre los 500 o 600 parlamentarios que tienen la visión correcta de todo esto, versus los poquitos que no la tienen, para que este tipo de cosas no pasen. Y acá de trasfondo está la situación de los presos de Domingo Arena y todas esas iniciativas que tienden a promover la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años. Acá tuvimos un último empuje la semana pasada cuando el diputado Álvaro Perrone le propuso a la coalición republicana que para votar la conformación de una comisión que investigará la administración de servicios de salud del Estado y a su anterior directorio, como moneda de cambio, él proponía reflotar un proyecto tendiente a que aquellos mayores de 70 años sean liberados. Así que bueno, es un tema que está relacionado y allí lo teníamos al canciller Mario Luetgin. Sofía, vamos a irnos a la pausa. Perfecto. Porque está la senadora Lilian Quechichán y no se puede quedar hasta el final, así que vamos a hacerla pasar ahora a la entrevista de informativo de cierre y bueno, te espero por acá en un ratito. Volveré. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la mojigata. Sala Adelarreta del Sodre, miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. Hay una cancha donde juega la selección y hay otra donde jugamos todos. En una se cuida el arco, en la otra se cuida la salud. Son partidos distintos, pero con algo en común: la importancia de estar bien acompañado. Por eso Médica Uruguaya juega afuera de la cancha, cuidando a los que están adentro y a todos los uruguayos. Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Seis minutos pasan ahora de las 7. Le damos la bienvenida a la senadora Lilian Quechichán. ¿Cómo anda, Lilian? Muy bien, un gusto estar acá. Bueno, el gusto. Y reencontrarme contigo. Es verdad, por otras actividades, supe trabajar muchos para el años Ministerio juntos, de Turismo. sí, muy lindo. No en una relación de dependencia, sino en una relación de empresa contratada. Exacto. Yo como empleado de esa empresa. Así que podemos hablar de turismo en algún momento. Bueno, cuando ustedes ¿Por quieran. qué no? ¿Cómo no? Hay algunos datos de la última temporada, pero lo vamos a dejar para después. Lilian, como decíamos, fue ministra
ministra de Turismo entre mayo del 2012 y enero del 2020. Previamente había sido subsecretaria de la cartera. Fue nominada ministra en el gobierno de Mujica cuando deja el cargo Héctor Lezcano y después fue confirmada por Tabaré Vázquez para un segundo periodo. Fue senadora a partir del periodo legislativo que arranca en el 2020 y en este periodo, cuando Mario Vergara fue electo intendente, era la suplente, la que le seguía en la fila, por decirlo de alguna forma, y asumió en el Senado el 30 de junio del año pasado, del año 2025. Tenemos como varios temas para hablar, pero primero, Lilian, te quería pedir una reflexión porque por el tema y porque además es alguien de la colectividad política a la cual vos representás, del Frente Amplio, que una reflexión sobre lo sucedido en Cerrillos, ¿no? Con esta concejala tan joven del Frente Amplio, víctima de femicidio, el matador, su expareja, se suicidó, pero además cometió un homicidio porque mató a la pareja actual de esta concejala frente amplista. ¿Qué reflexión haces del tema? La verdad que fue impactante la noticia, primero porque Florencia era una concejal muy activa, una profesora querida, una vecina de Los Cerrillos muy querida, una mujer muy, muy abierta, llena de vida, con 29 años. Sí, la conocía. No la había tratado mucho, pero la conocía. Y la noticia nos impactó a todos Cerrillos y nos vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad de la violencia doméstica, de la violencia sobre las mujeres, que sigue teniendo cifras alarmantes. Y a mí me generó también una reflexión en torno, el matador es policía. El manejo de las armas, yo creo que en los últimos 5 años se perdió mucho de capacitación en el personal policial. Los 15 años del gobierno del Frente se había hecho un esfuerzo muy grande en la capacitación. Cuando nosotros llegamos al primer gobierno, la verdad que el ingreso a la escuela de policía era con una tarjetita de los diputados del interior. Así entrabas y salías como por un tubo, casi sin capacitación y armado. Ahí se hizo un gran esfuerzo para volver a darle jerarquía a la escuela de policía y en los 5 años pasados se perdió. Yo creo que ahí tenemos un desafío enorme. Ya tomamos nosotros algunas medidas. Había un curso de 3 meses que se extendió a 6 y ahora ya se incorporaron 9 meses de curso para los nuevos policías. Pero bueno, el entierro, el velatorio de esta chiquilina fue muy, muy conmovedor. Lo acompañaron sus alumnos, los profesores, los vecinos de Cerrillos, la alcaldesa, que es del Partido Nacional, los otros concejales, el pobre compañero actual, un muchacho aficionado a lo equino, que criaba caballos, súper querido también en el pueblo. Este hombre se metió por una banderola, es decir, volvió a poner sobre la mesa esa cosa tan horrible de algunos hombres que creen que si esa mujer no está con ellos, no puede estar con nadie. Hay como, más allá de las leyes que intentan combatir lo que es el flagelo de la violencia de género, hay como un tema bien de fondo en nuestras sociedades, en cómo seguimos educando a los varones. Totalmente. En general, hablo hombres, mujeres, cómo seguimos educando a nuestros varones. Sí, totalmente. ¿No? Es un enorme desafío y ese sentido de propiedad que muchos hombres jóvenes incluso siguen teniendo hoy sobre las mujeres es terrible. Fue un episodio... Hay algo en la raíz ahí que todavía no está funcionando. Sí, sin ninguna duda, no está funcionando. Bueno, te propongo meternos en otros temas de la agenda, muchas encuestas de opinión en estos últimos días, encuestas de opinión que no le dan bien al gobierno del Frente Amplio, no le dan bien a Yamandu Orsi, que ve una caída en su popularidad. También se acentúa la desaprobación del gobierno. ¿Luz amarilla, como dijo Cose, o luz roja?
¿En qué circunstancias estamos? ¿En qué situación? No, yo no diría ni luz amarilla ni luz roja. Es decir, son cifras que hay que atender. Hay una particularidad que es lo que no aparece en la encuesta. Es cierto, el nivel de desaprobación creció con la gestión del gobierno. Pero cuando a la gente se le pregunta si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votaría? Esos mismos descontentos dicen que votarían Frente Amplio. Es decir, no hay una fuga, no quiere decir que el descontento con el gobierno signifique el abandono de seguir votando a la izquierda uruguaya, al Frente Amplio. Entonces, eso me parece que hay que tenerlo en cuenta también. Y hay algunas cosas que nosotros vamos a tener que escuchar de lo que nos está diciendo la gente. Hay una opinión desfavorable de la oposición, pero eso no nos extraña. Hay una definición que tomaron en noviembre del año pasado el directorio del Partido Nacional, que fue muy clara: todo lo que venga del gobierno de Yamandu Orsi, que se bloquee y que se tranca. Eso fue clarísimo, está escrito, no es algo que digamos nosotros, 25 de noviembre del año pasado. Pero hay un nivel de descontento también en la militancia frente amplista. Hay algunos temas que son típicamente, que uno los podría poner en el cajón de la sensibilidad de izquierda, que también el gobierno como que no los lleva. Pienso, el 1% al 1% de los más ricos, la reducción de la jornada laboral, pensando el trabajo, el proyecto para que las empresas que cierran su actividad avisen con anticipación. Si me voy a la geopolítica, la tibieza, eso es una expresión que se usa en la pronunciación sobre la situación en Palestina y en la Franja de Gaza. Cerramos el combo con la subida de Yamandu Orsi a un portaaviones emblema de la Marina norteamericana en un contexto como el que estamos viviendo, ¿no? En un contexto de guerra y con un presidente de los Estados Unidos avasallante. Hay un montón de señales simbólicas, algunas de ellas, otras no tanto, que no contribuyen también, ¿no? Para esa base, para contentar a esa base. A ver, empecemos por lo primero que tú planteabas, el 1% de los más ricos. Yo creo que las medidas tomadas por el gobierno en el presupuesto nacional son 1% a los más ricos. Eso es lo que se está diciendo mucho ahora, ¿lo explicás? Lo explico. Porque se está hablando mucho para contrarrestar el argumento del impuesto al 1%. Lo dijimos en su momento. Yo creo que el malestar tiene una cosa previa, que fue la campaña de octubre, y fue el plebiscito de la seguridad social, y creo que ahí el Frente Amplio había estado, nosotros somos parte de la mesa política y el secretariado, más de 7 meses analizando los caminos para analizar el diálogo social, que era donde queríamos contener ese tema. Habíamos llegado a un acuerdo, habíamos hecho una propuesta, había un documento, y ese era el camino del Frente Amplio. Aparece este otro camino y la verdad fue un poco complicado para la campaña, es decir, no nos permitió a todos hablar del proyecto país, sino que hubo, incluso en la estructura de base, cierta división entre los compañeros que estaban con el plebiscito y los que no estaban. Yo creo que ahí tuvimos una primera, te diría, señal de alarma. En el presupuesto, el impuesto global, que recién lo vamos a recaudar en el 27, y el impuesto a los depósitos de los uruguayos en el exterior, que no son precisamente personas no ricas, son en general personas de mucha fortuna, están incluidas en el presupuesto. Y eso también desde siempre quedó claro que ese era el camino que iba a seguir adelante el Frente Amplio. No engañamos a nadie. El 1% aparece después y el Frente Amplio lo toma como un insumo para la unidad temática de economía y dice que es un tema que habrá que discutir. El que no lo toma es el ministro. No, el Frente Amplio lo toma, pero no para aplicarlo en este gobierno, sino como una mirada estratégica, como uno de los temas en donde la fuerza política tendrá que en algún momento sí pronunciarse. Pero el ministro no es que no lo tome, el ministro está haciendo lo que dijimos en la campaña electoral que íbamos a hacer. No se ha salido de ninguno de los compromisos. Y
después vos decías la tibieza. Es cierto, yo soy armenia, soy hija de armenios, me paré en el plenario nacional y dije, compañeros, acá hay un genocidio. Cuando se habló del genocidio armenio, se dijeron cuáles eran las cosas que debían suceder para que eso se tipificara como un genocidio, es decir, la persecución, la persecución étnica, la masacre sistemática, la expulsión de sus territorios. Todo eso estaba sucediendo en Gaza. Por lo tanto, yo creí, y el Frente Amplio creyó, que había que llamarlo genocidio. Ahora, decir tibieza cuando el gobierno habló de masacre, no creo que haya tibieza. Simplemente hubo ahí, sí, un matiz, y los compañeros pusieron el foco en la palabra, pero no en la globalidad. El gobierno se expresó más de una vez diciendo que en Gaza lo que estaba sucediendo era una masacre, y así lo expresamos incluso en todos los organismos internacionales, donde últimamente, porque Trump está en esa campaña de violar toda la normativa internacional, de pasarse por arriba el multilateralismo, de pasarse por arriba la autodeterminación de los pueblos, el Uruguay ha reafirmado todas esas pautas. Entonces creo, sí, mira, ¿sabéis lo que creo? Hay una enorme campaña antipolítica. Y yo creo que nosotros mismos estamos siendo permeados por esa campaña. Y por otro lado hay una inmediatez. Pues yo te diría que a Yamandú lo estaban criticando antes de que empezara a gobernar el 1 de marzo. Y después puede ser que tenga un estilo que a alguna gente le guste más y a alguna gente le guste menos. Así como los tenía Mujica, así como lo tenía Tabaré. Todos nuestros presidentes tuvieron cosas que a nuestros militantes les gustaban más o les gustaban menos. Es cierto, yo creo que ante algunas situaciones, capaz que se podría haber mostrado una austeridad un poco más republicana en la imagen de la que se mostró. Pero bueno, creo que hay que atender esas señales que nos está dando la militancia. Tenemos 4 años, el gobierno está aplicando, ya estamos pasando de 14.000 a 70.000 becas, ya duplicamos el bono crianza, ya estamos actuando sobre las madres que tienen hijos de 0 a 3 años, estamos discutiendo la Universidad de la Educación, votamos el lavado de activos. Y votamos la rendición de cuentas, que era muy importante porque no sabía. Es decir, el contexto es ese que vos decías internacional, que es brutal, realmente brutal, y es el que nos quedó del gobierno anterior. El déficit enorme, los $1.000 millones. Bueno, salimos bien de la rendición, salimos súper bien del presupuesto. Sí, hubo un trabajo muy importante del Frente Amplio, porque otra condicionante seria que tiene el gobierno y que tiene la bancada y que tiene la bancada del gobierno es que no tenemos mayoría en diputados. Cada cosita que hagas, pequeña o grande, tiene que ser súper negociada con otros actores del Parlamento. Entonces, creo que hay que mirarlo, creo que hay que prestarle atención. Ya estamos saliendo con el FAEscucha y algunas cosas la gente nos está diciendo. El otro día fueron muy críticos, ¿no? Hubo un video que circuló sobre una de esesas reuniones del FAEscucha en Rivera, donde una edila de Rivera tuvo palabras bastante fuertes para lo que era, sobre todo cómo llegaba el trabajo del Mides a Rivera. Sí, e incluso llegó a decir que su persona de referencia era la anterior directora del Mides del periodo pasado, que era integrante del Partido Nacional, ¿no? Sí, la gestión del Mides pasada fue un horror en todos los departamentos, pero bueno, esa es una opinión de ella, de esa edila. Lo que te digo es se potenció ese video, claro, que indudablemente se grabó para después difundirlo, y no se potencia lo que ha transformado los gobiernos del Frente y este gobierno Rivera. Hay un polo universitario, hay una UTEC, está la Universidad de la República, están los CER, están los centros de formación. Va a estar, si se vota, la Universidad de la Educación, y tendrán en el interior por primera vez en 200 años en algunos lugares una segunda universidad pública en el interior del país. Es decir,
es una cuestión de equilibrios, que hay alguna gente descontenta con algunas acciones. Es cierto, no se está poniendo en valor, no lo estamos poniendo, es un problema de la fuerza política también. Todas las cosas que en estos meses y con las dificultades que te planteo, el gobierno sí está haciendo. Te dejé un tema profeso aparte, pero que también es muy sensible para la izquierda. Estamos en la previa de la otra marcha del silencio, y esto tiene que ver con algo también que sucedió en estos días y algo que salió de esa reunión en presidencia que tuvieron madres y familiares detenidos y desaparecidos con Yamandú, con el presidente Orsi, donde volvieron a reiterarle el mismo pedido que le habían hecho hace un año atrás, a ver si Orsi le iba a dar finalmente la orden a los militares, a los mandos militares, para que aporten información tendiente a llegar a la verdad. El otro día tuve la oportunidad de hablar con Alicia Luciardo del GIAFI y decía que hace 20 años que están trabajando con la misma información. Bueno, frente a esa interpelación que le hacía integrantes de madres de familiares de detenidos y de desaparecidos, Orsi les contestó, si bien no se negó, dijo que lo está estudiando, como que un año después lo está estudiando. ¿Qué lectura, qué interpretación haces de esa respuesta? Nosotros, la bancada del Frente Amplio se reunió también con familiares. Ellos nos decían que había obligación de los 3 poderes del Estado de reclamar que los que tuvieran información la proporcionaran, y nos cuestionaban que el Parlamento nunca lo había hecho. Ya lo hicimos. La semana pasada nosotros asumimos, no éramos conscientes de que teníamos que expresarnos claramente, institucionalmente. Ya la semana pasada lo hicimos. Por unanimidad, cosa que no es tan habitual. No es habitual últimamente. Lo hicimos y por unanimidad. Ellos decían que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, cuando ganó el gobierno el Frente Amplio, nosotros habíamos tenido del 85 al 2005 un silencio absoluto en el medio de la ley de caducidad, las citaciones guardadas en una caja fuerte, todo eso que dañó enormemente la búsqueda de la verdad. La decisión firme de Tabaré de aplicar el artículo 4 y de empezar a buscar y de pedir información, que se la dieron mal. Ustedes todos recuerdan la imagen de Gonzalo Fernández entrando al batallón con la familia de Hellman, porque le dijeron, ahí estaba el comandante en jefe. Y era carne podrida, se dice. Es decir, es una lucha tremenda. Nosotros creemos que hay que seguir reclamando que los que tienen alguna información ¿Pero por qué la el Poder den. Ejecutivo no se pone firme en eso? No, el Poder Ejecutivo yo creo que tiene claro que es un debe que tiene la sociedad uruguaya. Si hay que hacerlo así formalmente, decir a Azucena Berruti y los otros ministros del Interior, de Defensa, lo hicieron. Incluso algunos salieron con ellos a algunos lugares a buscar información, algunas cosas aparecieron, otras no aparecieron. Yo creo que ahí no está la dificultad está en la omertad absoluta y total en que las Fuerzas Armadas de aquel momento, porque los que están actuando hoy muchos no tienen esa información, han decidido no contribuir, especialmente los que están en Domingo Arena, que son los más veteranos y los que realmente están acusados de haber participado en ese momento del terrorismo de Estado. Pero yo creo que ese es un tema que la sociedad uruguaya, este 20 de mayo va a volver a ser multitudinario el pedido, y que finalmente la verdad, y espero que la justicia, puedan triunfar. También es cierto, yo no lo digo nunca, pero lo voy a decir ahora, que en algún momento un militar habló, el comandante de la Fuerza Aérea, en el 2005, 2004, fines del 2004, dijo, yo como estudiante estuve en el segundo bueno, y digo que sí, que tiraron personas al Río de la Plata. Y lo matamos. Es decir, en vez de agradecerle, en vez de decir, bueno, hay alguien que se anima a contar algunas cosas,
Entonces, hay que mirar muy bien cómo tratamos este tema si es que queremos realmente lograr colaboración. Es cierto que también hay un canal abierto, anónimo, y mucha información de la que maneja hoy el grupo, los peritos que están, los antropólogos forenses, surgen de esas vías donde llega información de diverso tipo. Nosotros mismos, los parlamentarios, yo misma he recibido personas que dicen: tengo esta información, los he derivado a la Institución de Derechos Humanos, que es la responsable de la búsqueda. Información aparece permanentemente, después hay que corroborarla. Te voy a cambiar de tema. Sos parte de la comisión investigadora que investiga, para ser redundante, la compra de las patrulleras OPB, el caso Cardama, para ponerlo, para ponerle el nombre más mediático, esa compra por parte del gobierno de la calle Pou. ¿Qué conclusiones vas sacando hasta el momento? ¿Tenés un pensamiento acerca de cuáles fueron las responsabilidades del ministro Javier García, por ende de su jefe, como es el presidente, que es el jefe de los ministros, la calle Pou? ¿Tenés una conclusión ya? No, una conclusión no, por eso hicimos la investigadora. La investigadora, por unanimidad, resolvió un cronograma de invitados que nos permitan a cada uno hacer las preguntas necesarias para lograr esa verdad. El primer tramo tenía que ver con 10 años de los gobiernos del Frente Amplio. Ese tramo ya se terminó, se invitó a los comandantes en jefe de la época. Ahí me parece que la oposición lo que quería demostrar es que el Frente Amplio no había tenido interés de comprar las OPB. Los comandantes en jefe explicaron que interés había, pero que no estaban los recursos, que se priorizaron otras cosas. Ese primer tramo del cronograma terminó. Quedó saldado. Empezamos ahora el segundo tramo, que es la compra. El tercero será la rescisión del contrato. Para nuestro asombro, en estos días, a pesar de que habíamos hecho un acuerdo de ese cronograma, la oposición hace una conferencia de prensa solicitando la presencia de la ministra por el litigio internacional que parece que Cardama hubiera iniciado en París, que para nosotros no tiene razón de ser. La cláusula 39 del contrato es clarísima, que los litigios son nacionales y que puede haber solo y en casos muy específicos de cuestiones técnicas litigio en París. Por lo tanto, es humo de Cardama, que no se animó a hacer nada aquí, ni en la justicia, ni en el Tribunal de lo Contencioso, en ningún lado, porque acá sí hubiera tenido muchos problemas de mostrar más documentación de todo lo oscuro que ha tenido todo ese proceso. Nosotros no vamos a votar la convocatoria ahora de la ministra. La ministra va a venir cuando hablemos de la rescisión del contrato. ¿También? Y también va a venir el senador Javier García, sin ninguna duda. Nosotros no tenemos definido citar al expresidente de la calle Pou. Eso no está planteado, pero tenemos muchísimas personas, los que estuvieron... ¿Por qué no está planteado? ¿Cuál es el argumento? Todavía no está planteado. Todavía podría ser. En ese cronograma de nombres que se han aportado, todavía ese nombre no está. Pero están los comandantes en jefe. Ahora, la próxima semana, va a ir el comandante Maglioca y Musso, que son dos de los que estuvieron en la comisión que analizó la propuesta, las propuestas, y que finalmente por mayoría resolvió que Cardama era a la que debía adjudicársele, y estamos en ese camino de buscar toda la información posible en un episodio muy oscuro, en un episodio donde se demostraron que hubo falencias y fallas en el tiempo de todo tipo, y que nosotros estamos seguros que cuando termine de funcionar esta comisión investigadora, seguramente va a haber responsables del periodo anterior. Hacías referencia a la premura de la oposición de citar a la ministra Lasso. También hubo una vuelta de tuerca en esta trama, por lo menos para los que seguimos el caso, que fue inesperada, que fue que la oposición ya anticipó que va a denunciar penalmente a la ministra y a dos de sus asesores, a Damián Rojas y a Daniel Marsiglia,
por hechos de apariencia delictiva, usurpación por pesquisa y usurpación de funciones. Lo hemos tratado acá el tema, pero le cuento rápido a la gente. Estos 2 asesores de la ministra sostuvieron algunas reuniones en nombre del Ministerio de Defensa cuando administrativamente todavía no eran oficialmente funcionarios agregados como asesores de la ministra. No eran asesores, eran pases en comisión. Eran pases en comisión y todavía no estaba el acto administrativo. Vos tenés mucha experiencia en gestión, conocés bien los vericuetos del Estado, lo celoso que es el Estado para evitar fallas, para evitar hechos negativos. ¿Cómo ves? ¿Hay alguna autocrítica para hacerle a la ministra Lasso? La ministra sostiene que ella consultó y que le dijeron que en la condición de pases en comisión con una designación directa de la ministra para cumplir esa función podían actuar. Así que no vemos otra cuestión complicada. Eso lo va a explicar la ministra cuando sea convocada. La denuncia penal, bueno, la oposición anuncia todos los días denuncias penales que después no se concretan, pero en este caso me parece que se apuraron un poco. Lo voy a atar con Cardama, pero te voy a llevar a otro tema. ¿Qué lectura estás haciendo del traslado del fiscal Alejandro Machado, que entre otros casos está investigando toda la parte que es la parte contractual de Cardama, no la parte de cómo se adquirieron las patrulleras, pero también hablemos en pasado, estaba también uno de los casos que tenía, era el caso de la destrucción de los documentos en Torre Ejecutiva, así como otros casos, República Ganadera y varios casos más. Pero ¿qué opinión te merece este traslado de sede que se conoció la semana pasada? Y es muy preocupante, por 2 cosas. Primero, porque lo trasladan a la Fiscalía de Ciberdelitos. La Fiscalía de Ciberdelitos había sido designado el fiscal Lagner, que viene trabajando hace mucho tiempo, que viene formándose, que ha viajado al exterior, que ha hecho cursos de todo tipo y que venía teniendo un manejo muy, muy profesional y muy bueno de un área nueva donde se requiere mucha capacitación y donde cada vez aparecen más delitos vinculados a lo electrónico, para decirlo de alguna manera. Entonces, lo primero que nos preocupa es desperdiciar a un fiscal como Lagner preparado, que se ha estado preparando todo este tiempo. Y segundo, que realmente es inexplicable que antes de que cierre 2 temas de esa envergadura, como es lo administrativo de Cardama y la destrucción de documentos, en donde todo el mundo sabía que en pocos días iba a haber citaciones de los que estuvieron involucrados en ese hecho, nos preocupa mucho a nosotros, a la bancada y al gobierno en general. El argumento es que el fiscal Machado había concursado por ese cargo en esa Fiscalía de Cibercrimen. ¿Eso no te deja tranquila, digamos? No, para nada, en absoluto, porque los concursos se pueden aplicar hoy, mañana o pasado. Se podría haber permitido que se terminara con estos temas de tan alta sensibilidad, porque además no venimos solo del fiscal Machado, venimos de algunos episodios, la fiscal Fossati, el caso Astesiano, los no peritajes de los teléfonos. Hay muchas cosas. ¿Entra el caso de Charles Carrera ahí? Y sí, sin ninguna duda. ¿Con la fiscal Fleitas? Sí, sin ninguna duda. Es absolutamente absurdo que le den 4 años de prisión por algo que se considera que, primero, que hay testimonios de todo tipo, que muchísimos policías pedían que se atendían a muchas personas que no tenían derecho en el hospital policial. La prueba está que el número que se le daba a estas personas de Rocha, que además las atendió el Ministerio del Interior porque el diputado de Rocha, porque la gente de Rocha, porque mucha gente, organizaciones de los derechos humanos les pidieron que los atendieran. Y tiene un número 1000 y pico, es decir, antes hubo 1000 y pico de personas que tuvieron que hacer ese trámite por no ser, vos podés opinar si está totalmente bien o no, pero que haya pedido el desafuero de Carreras en plena campaña electoral. Es decir, cuando vos pedís el desafuero es porque vas a hacer el procesamiento medio rápidamente, y hace 1 año que no se movía la carpeta, uno tiene derecho
a mal pensar. ¿Y tenés opinión del fiscal que se va a ocupar de los casos que tenía Machado, el fiscal Diego Pérez? No. Se lo ha cuestionado mucho en estos días por algunos casos, en especial el caso Sendoya. Sí, se lo ha cuestionado aquel mucho, caso de casinos hace muchos años. Sí, en Bengoa, pero yo no lo conozco, realmente no conozco su trayectoria, no podría hablar. Sí conozco que tiene innumerables cuestionamientos vinculados a acciones que tenían que ver con algunos miembros de nuestra fuerza política. Con todo este escenario, parece imposible que el sistema político se ponga de acuerdo y que el oficialismo y la oposición se pongan de acuerdo en la designación del fiscal de corte. Ya hubo algunos adelantos, algunas opiniones de la oposición de si no es Ferrero, no hay fiscal de corte. ¿Es tiempo de ratificar a Ferrero y dejarnos de esta telenovela? No, el gobierno. ¿Cómo va a terminar esto? El gobierno ha dicho que no va a ratificar como fiscal de corte titular a Ferrero, y la oposición dice que es ella o más nadie. Bueno, eso sí es un empantanamiento. En el periodo pasado, yo fui coordinadora de la bancada y estuve en las negociaciones de los nombres cuando Gómez anunció que se quería retirar. El Frente Amplio propuso varios nombres, ninguno de Frente Amplio, gente muy formada de la academia, y ninguno fue aceptado. Es decir, no es cierto que el Frente Amplio no haya hecho esfuerzos por tener un fiscal de corte. Yo creo que es un problema importante no tener hoy un fiscal de corte nuevo, votado con las mayorías necesarias, que es una mayoría especial, y por eso el gobierno no lo puede resolver solo. Está bien que no se pueda resolver solo. Cuando hablas en pasillos con tus colegas de la oposición, ¿qué te dicen? ¿Por qué están tan encerrados en que sea Ferrero o más nadie? ¿Cuál es el argumento off the record? Ellos no dan, yo incluso te digo humanamente, cuando uno ve a la fiscal Ferrero, que está afectada, que es una mujer que ha tenido algunos problemas de salud, es decir, por el bien de ella sería muy buena que ella pudiera, no sé, descansar en un lugar menos estresante que el fiscal, de ser la fiscal del Estado. No dicen ningún argumento, pero es harto evidente que le tienen una confianza política superlativa. Lilian, se nos fue el tiempo y no hablamos de turismo. Bueno. Me hubiera gustado preguntarte qué opinabas de esta temporada, que no nos fue tan bien, que los números bajaron. Así una rápida reflexión. Sí, parece que hubo unos 130.000 menos, personas menos, pero la verdad que veníamos remándola con la Argentina y con Brasil. En el turismo lo que pasa es que cuando vos perdés un año algún cliente o algunos clientes, volver a recuperarlo cuesta mucho más, y vos seguramente lo sabés también. Así que creo que de cualquier manera no fue mala. Creo que trabajaron bien algunos destinos alternativos, no solo la costa este, y me alegra que en algunos casos se esté volviendo a hablar de recuperar algunos proyectos que habían estado en el gobierno del Frente Amplio. Turismo social, me vas a decir. Turismo social, ni que hablar. Me imagino que eso te ha dado gran alegría. Los pájaros pintados, el centro de información en el Anglo, una cantidad de cosas que quedaban archivadas en la gestión Cardoso, y que por suerte ahora están volviendo a tener un poco de vida. Senadora Lilian Quechichán, gracias por este tiempo. Un gusto. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y Tigo. Suscríbete ahora llamando al 0800-3555. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com.
Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Ocho minutos faltan para las 8, ya se viene la música Me Llueve. Hoy hay una gran entrevista, me anticipo yo a calificarla de esa manera, pues son muy buenas las entrevistas que hace Carlos, con Martín Buscaglia, que va a estar aquí en esta mesa, pero además es 18 de mayo y hace fecha de la muerte de Ian Curtis, el cantante de Joy Division, y como hablé con Dopico y me estuvo contando esas cosas, se las cuento a todos ustedes. Me parece muy bien. Salió Lilian Quechichian, entró Sofía Martínez. Exactamente, acá estoy. Para compartir un par de noticias que nos quedaron muchas noticias en el tintero, como se dice, pero bueno, no queríamos dejar de dar estas dos. Una tiene que ver con el Mides y con esa aplicación que se anunció cuando se lanzó el Plan Nacional de Emergencia para gente en situación de calle. Finalmente se lanzó esa aplicación web que unifica las vías de contacto para reportar casos de personas en situación de calle. La aplicación Red Calle 365 busca potenciar la red de recursos de la primera estrategia nacional para el abordaje integral de la situación de calle y brindar a la ciudadanía la posibilidad de reportar de manera ágil y sencilla alertas sobre personas en situación de calle. Según informó Presidencia de la República, el objetivo de la herramienta es centralizar los reportes de casos de personas en situación de calle y mejorar la atención por parte del Estado. Entre las principales novedades se destaca la unificación de las vías de contacto para reportar situaciones de calle mediante el 0800-365-0 y el 091-365-000 con atención personalizada durante las 24 horas. Bueno, y justo que hablamos con Lilian Quechichian en un momento de la entrevista del cibercrimen, de los ciberdelitos, pero desde el punto de vista judicial y de la Fiscalía, ahora vamos a hablar de una nueva filtración de datos que se dio en Uruguay, que es la tercera o cuarta de los últimos días, ¿no? Ciberdelincuentes ofrecen datos de uruguayos en foros clandestinos, algunos de ellos muy conocidos. Sí, el grupo cibercriminal Pampalix afirmó haber creado un servicio de ciberinteligencia para rastrear ciudadanos uruguayos utilizando datos obtenidos de TuID, la plataforma de Antel y de otros organismos del Estado, según informó El País. La organización aseguró en foros clandestinos que el sistema incluye bases de datos extraídos de plataformas uruguayas y accesos activos a sistemas estatales. Los paquetes de información serían vendidos a cambio de bitcoins e incluirían datos personales, registros digitales y otras informaciones sensibles. Exactamente, como por ejemplo los atacantes difundieron información del expresidente Luis Lacalle Pou, del ministro del Interior Carlos Negro y del secretario de Presidencia Alejandro Sánchez. Desde Antel señalaron que investigan los ataques y reconocieron que el único incidente exitoso hasta ahora
dictadura fue el dirigido contra tu ID digital. Bueno, con eso cerramos el panorama informativo del día de hoy, cerramos este informativo de cierre, nos vamos con algo de música en este día tan artiguista. ¿Cómo te llevas con Pecho de Fierro? ¿Los conoces? Sí, por supuesto. ¿Te gusta? Sí. Bueno. Y me gusta mucho el tema que elegiste. Ah, mirá qué bien, mirá la pegué hoy, ¿no? Hoy un día tan artista, un día donde conmemoramos la batalla de las piedras. Hay varias versiones del clásico de Rubén Lena a Don José. La primera, la más conocida, quizás sea la de los olimareños. Después está la que hizo Citarrosa, pero a nosotros nos gustó pasar para despedirnos y darle paso a la música Me Llueve, a la versión que hace la banda de Leo Carlini. Nos vemos mañana a las 7 acá, Sofi. Nos vemos mañana. Hasta mañana.